pese al espectáculo muy triste que dieron ayer las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, y los voceros y Santiago Creel, diciendo estamos en la pelea, estamos en la competencia. A las 6 de la tarde decían que habían ganado 6, solo ganaron 1. ¿Quién les hizo las cuentas? ¿Quién se las hizo tan mal? Que se equivocó en 5 de 6 encuestas, 5 de 6 estados. Les dijo que habían ganado y no ganaron, pero además de esos 5, en ninguna estuvieron ni cerca de haber. O sea, no estuvieron cerca de ganar Yucatán, no estuvieron cerca de ganar Veracruz, no estuvieron cerca de ganar Puebla, no estuvieron cerca de ganar la Ciudad de México, Morelos, sí. Y no estuvieron cerca de ganar Morelos. ¿Quién los engañó? Vamos a ir al comentario que hizo Ciro Gómez Leiva después de que Claudia Sheinbaum le dio una arrastrada a la oposición. El señor Ciro Gómez Leiva dice que no hubo ningún rincón donde Morena no se convirtieran a luz sobre la oposición. De la presidencia al Senado, pasado por gobernaturas, alcaldías, municipios, el Movimiento de Regeneración Nacional destrozó a la alianza opositora, incluso en estados como Yucatán, donde había una preferencia por el PAN. Con esto Morena se queda con 7 de 9 gobernaturas. Ciro Gómez Leiva critica a las encuestadoras y pregunta por qué la oposición dijo que iba a ganar a la presidencia y 6 gobernaturas. Lo que no dice Ciro Gómez Leiva que a él también lo engañaron las encuestadoras, porque cuando sale Maxime Kohler a decir que ya Xóchitl Gálvez había rebasado a Claudia Sheinbaum, el señor se puso muy feliz. No cabía de felicidad en su pecho. Y si no, vamos a recordar este video antes de ir a este análisis que hizo Ciro Gómez Leiva, que hoy se pregunta que por qué los engañaron a los de la oposición, siendo que también él con gusto se dejó engañar, disfrutaba que lo engañaran, y hoy se pregunta que por qué los engañaron. Amigos, vamos a ir a este video para recordar cómo gozaba de felicidad su pecho. 10, bueno, esto nada más para que se enojen, ¿no? Venga, Ciro, sin miedo. Los gente de Morena, simpatizantes de Morena, apoyadores de Claudia Sheinbaum, hace unos momentos se difundió la primera encuesta que pone arriba a Xóchitl Gálvez en la elección presidencial. Ustedes saben, nosotros hemos seguido a solo 2 o 3 encuestas, no a esta, la de Maxime Kohler, pero la tomamos como un referente porque se podrá decir que sí hubo al menos una encuesta. Es esta. Que puso arriba a Xóchitl Gálvez, Maxime Kohler, 1000 entrevistas telefónicas, encuesta de ayer, del 30 de abril, intención de voto, Claudia Sheinbaum 38.7, Xóchitl Gálvez 38.8. Buena, 38.9, le gana por 2 décimas. En fin, la encuesta de Maxime Kohler la destacamos no porque estemos siguiendo esa encuesta, sino por el hecho de la primera encuesta, correcto. De que es la primera y hasta el momento única encuesta presidencial que ha puesto arriba a Xóchitl Gálvez. ¿Ya? Sí, señor. Bueno. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a estos comentarios que hizo Ciro Gómez Leiva, donde el señor le reclama muy fuerte a la oposición que por qué mintieron, que por qué jugaron con sus sentimientos, porque hay que recordar, ya vimos el video, cómo estaba emocionadísimo de que Xóchitl Gálvez iba adelante en las encuestas. Amigos, la realidad es que Claudia Sheinbaum le ha dado una paliza a la oposición. Amigos, vamos a ir al video de Ciro. El presidente López Obrador sigue haciendo pues lo que tiene que hacer esta mañana, celebrar la victoria de los suyos. Ya dijo que se va a retirar muy contento, que le va a entregar la presidencia a quien él quería entregársela. Claro. Y creo que trabajó, hizo todo lo que tenía que hacer el presidente López Obrador para que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, pero ahora sí que faltaba un trámite. Ganar. Y ese trámite era ayer. 90 y tantos millones de mexicanos tenían
la oportunidad de salir a votar. Salieron alrededor de 60, 61 60, sí, y dijeron, sí, es Claudia, y ganó Claudia y punto. Por otra parte, Morena gana 7 de las 9 gubernaturas en juego, pese al espectáculo muy triste que dieron ayer las dirigencias nacionales del PRI y del PAN, y los voceros y Santiago Cril, diciendo estamos en la pelea, estamos en la competencia. A las 6 de la tarde decían que habían ganado 6, solo ganaron 1. ¿Quién les hizo las cuentas? ¿Quién se las hizo tan mal? Que se equivocó en 5 de 6 encuestas, 5 de 6 estados. Les dijo que habían ganado y no ganaron, pero además de esos 5, en ninguna estuvieron ni cerca de haber. O sea, no estuvieron cerca de ganar Yucatán, no estuvieron cerca de ganar Veracruz, no estuvieron cerca de ganar Puebla, no estuvieron cerca de ganar la Ciudad de México, Morelos, sí, y no estuvieron cerca de ganar Morelos. ¿Quién los engañó? O, si no los engañaron, ¿por qué salir a mentir? Como lo hicieron Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Santiago Cril. ¿Por qué? Una de dos. O los engañaron sus encuestadores, los robaron, o los encuestadores hicieron bien el trabajo y ellos a las 6 de la tarde, por la razón que sea, decidieron salir a mentir. Queda ese registro, ¿no? Sí, anoche que hablábamos con él en la televisión, justamente te decía... Con Santiago Cril, esta hipótesis, primero, de que los datos tenían un altísimo rechazo en las encuestas de salida, sí, cosa que me parece estaba jugando como factor. Después, ellos, me parece que con los pocos datos que tenían, comenzaron a ver algún panorama ya medio sinuoso y medio nebuloso de los resultados, y ahí se montaron en la idea de esperemos los resultados finales, pero entonces con la idea de que en algún momento la altísima tasa de rechazo o de respuesta en la República, pues nos venga bien y ganemos. Al final, Ciro, quizá sí ya tenían los datos para cuando hablábamos con ellos hacia las 10 de la noche, hacia las 11 de la noche, pero pues ya no iban a decir, perdimos todo. Sabemos un poco lo que nos van a decir, que aún sabiendo que habían perdido, tenían que decir que estaban en la pelea, porque si no, sus representantes de casilla se iban a levantar, se iban a ir, iban a tirar el trabajo, y entonces Morena iba a aprovechar para hacer trampa y media a esas horas. Supongo que ese será el discurso, sí, pero bueno, los arrasaron. Una derrota de 12 puntos en la Ciudad de México, más o menos. 12 puntos más o menos. 12 puntos es una paliza. Quizá 12 puntos en la elección nacional no lo habría sido. En la Ciudad de México es una paliza. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México hace 3 años tuvo una votación más cerrada. Y ayer Clara Brugada arrasó a Santiago Taboada, por lo que hace a las alcaldías. La alianza PRI-PAN-PRD arrasa en Benito Juárez, pero arrasa. Más de 2-1 gana Luis Mendoza. Ganan por unos 5 puntos Coyoacán, volvió a ganar Giovanni Gutiérrez. Para sorpresa de muchos, ganarán Coajimalpa. Carlos Orbañanos estaba arriba, unos 4 puntos de Gustavo Mendoza, el candidato de Morena. Ganaría, aunque ahí está cerrada, habrá que ver, ganaría Alessandra Rojo de la Vega, la Cuauhtémoc. Con ella tiene 46, daba en 46%, y Catalina Monreal en 43%. Y pues creo que ya pierden en Gustavo Madero, pierden en Iztacalco, pierden en Iztapalapa, en Magdalena Contreras. Ganaría Mauricio Tabe, también de la coalición, él sí con una muy buena ventaja de cerca de más de 15 puntos sobre Miguel Torruco, y punto. Morena gana Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Los números. Y ya, sí, ahí están los números. Estaba tratando de ver en el... Pierde Lía Limón en Álvaro Obregón. Una elección cerrada, parecía que era cerrada ante Javier López Casarín,
pero se fue abriendo un poco más. ¿Cómo va tenemos ahí el dato del PREP en Álvaro Obregón? Por 4 puntos van. Ya son 4 puntos, se abrió la ventaja de Javier López Casarín. En fin. ¿Y qué decir de la elección en Yucatán? No, bueno. ¿Cómo está el PREP de Yucatán? A ver, Jaime, dinos cómo van los resultados ahí en Yucatán. ¿Están todavía como acabaron todos muy tarde? Están agarrando forma, Ciro, están agarrando ritmo. Que se venga para acá, vente con los datos. Vente con tu computadora y tus datos, amigo. ¿Cómo explica también la gente de Mérida esta derrota? Sí, claro. ¿No? Que además, por lo visto, será también una derrota amplia en Yucatán. Sí, sí, correcto. Y bueno, en Jalisco, Movimiento Ciudadano resistió la avalancha de Morena y seguirá gobernando. Ganó Pablo Lemus, es una victoria también para el gobernador Enrique Alfaro, y no hay mucho más. ¿Cómo están las cifras ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Hola. En Yucatán, el Huacho Díaz Mena trae el 51% de las votaciones contra 42% de Hernán Barrera. 8 puntos, Ciro. 8, 9 puntos. Paliza. ¿Sí? ¿Qué pasó con el PAN? Con el PAN histórico, con el PAN que gobernaba, con el PAN de Mauricio Vila. ¿Qué pasó ahí en Yucatán? Qué tan fuerte, ¿no? Que si ganabas la capital, ganabas el estado. Pues les dieron la vuelta, no sé si desde fuera de la capital, pero... Sí, porque la capital la ganaron Cecilia Patrón con 51% contra 39% de Rommel Pacheco. Pues entonces no votaron por Renan, Ciro. Entonces la capital no votó por Renan. Si es así, no. No, si ese fue el caso. En fin, ¿qué otro dato relevante tienes por ahí, Jaime? El Senado de la Ciudad de México, por ejemplo, con un avance del PREP del 83%, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch traen el 54% de los votos, contra 36.5% de Verónica Juárez y Cintia López, una diferencia de 17 puntos. ¿Cómo explicas eso? En la Ciudad de México. En el Senado en Sonora, por ejemplo, con ¿Cómo le fue a Lili Telles? 74% de avance del PREP, gana Morena con 46.5% de los votos contra 26.9% de Manlio Fabio Beltrones y Lili Telles. Paliza una también. diferencia de casi 20 puntos. 20 puntos. Correcto. Manlio Fabio Beltrones entrará al Senado, porque quedaron en segundo lugar, ¿verdad? En segundo Movimiento lugar. Ciudadano, ¿cuánto Sí. trae ahí? Movimiento Ciudadano lo reviso en un Bueno, segundo. ahora lo vemos, pero sí queda en segundo lugar. Sí, con 26% Sí. tiene que ser segundo lugar. Pero Movimiento Ciudadano con 10.9%. con 10%. Manlio Fabio Beltrones será senador, será por el de la primera minoría, pero aquí empezamos a hacer la pregunta. Yo creo que Manlio Fabio Beltrones, habría que preguntárselo, pero no imaginaba que iría a un Senado donde Tan adverso, ¿no? 2/3 partes de los votos van a ser para Morena y sus aliados, y habrá que ver qué pasa con el 10% de los votos del Movimiento Ciudadano, que se puede acercar a Morena. Pues yo creo que no habría ninguna duda, ¿no? Y entonces tendríamos un Senado que no solo tendrían 2/3 partes, sino quizá 4/5 partes de los votos en algunas decisiones, en algunas reformas en las que convenzan a Movimiento Ciudadano para qué le tener serviría? 80% de los votos. ¿Cuál va a ser el papel de los senadores de PRI, PAN y PRD? Exagero un poco la nota, pero va a ser un poco lo que eran los legisladores del PPS y del PAR en los tiempos del carro completo del PRI. Pues simbólicos, Ciro, simplemente simbólicos, ¿no? ¿Para qué? Pues digo, ¿para qué? ¿Cuál es el incentivo entonces ahora de ir a un congreso donde tu opinión, pues a lo mejor luzca, pero no cuente en lo absoluto? De la sesión 1 a la sesión última. ¿Qué más tienes, Jaime? Ciro, además de las alcaldías de la Ciudad de México que ya mencionabas, tenemos los resultados en Monterrey con un casi 65% de avance del PREP. Adrián de la Garza le gana a Mariana Rodríguez, 38.7% para Adrián de la Garza contra 30% de Mariana Rodríguez, Paliza una también, diferencia de 8 puntos. Paliza. En San Pedro Garza García A ver. arrasa a Mauricio Fernández del PAN con el 63.6%. Regresa Mauricio. El segundo lugar
tiene apenas el 17.8%, una candidata independiente de nombre Vivian Clarion, una diferencia de 46 puntos. Acapulco se queda con Avelina. Derrota también para Samuel García, ¿no? Y para la soberbia de Samuel García. Pierde su esposa. Y bueno, la paliza que le da. ¿Cómo le Senado en Nuevo León? A ver si lo puedes buscar. Digo Colosio, porque pues, él era el alcalde con licencia de Monterrey, pues tampoco dejó así como que las grandes credenciales como para que Mariana Rodríguez pudiera seguir en ese cargo, ¿no? El Senado de Nuevo León está cerradísimo, ¿sí? A ver. En primer lugar van los candidatos de Morena con el 33.6%. En segundo lugar, Luis Donaldo Colosio y los candidatos de Movimiento Ciudadano con 32.2%. Y en tercer lugar, los candidatos de la Alianza PRI-PAN-PRD con 31.7%. No hay ni 3 puntos de diferencia entre el primero y tercer lugar, con un 78.7 de avance. 78.7, pues en una de esas, todavía está cerrada. Luis Donaldo Colosio se queda fuera del Senado. No sé si estaba en lista también de Movimiento Ciudadano. No lo sé, fíjate. Creo que sí, no lo sé. Pero no entraría directo. Todavía faltan ahí por contar casi 20%, poco más de 20% de los votos, y su ventaja sobre el tercer lugar es de 0.5%. Sí. En fin, ¿qué otro dato? Acapulco, por ejemplo, se queda con Avelina López. Otis. Arrasa a Avelina López por 38 puntos, tiene el 53.4%. El segundo lugar es de Movimiento Ciudadano con el 15%. Celaya, donde mataron a Gisela Gaitán, su reemplazo, Juan Miguel Ramírez, va ganando con el 46% de los votos sobre Francisco Javier Mendoza, que era el actual. Una diferencia de 12 puntos. En Guadalajara es ridículo el avance del PREP. Ciro a estas horas sigue en 18%. Al parecer va ganando Verónica Delgadillo, pero ni siquiera se puede mandar. No se puede ni siquiera marcar tendencia. ¿Y Coyuca de Benítez? Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán de Morena va ganando por una diferencia de 15 puntos sobre Gwendolyn Solís, la viuda de José Alfredo Cabrera. 45.4 para Víctor Hugo Catalán, 30.8% para Gwendolyn Solís, una diferencia de 15 puntos. Bueno, pues vamos a pausa, seguimos, vamos a tener voces un poco más adelante. Va a estar aquí Roberto Gil, también en unos momentos, con el análisis de estos resultados y con lo que viene. Claudio X González lo tuiteó desde hace rato, en su cuenta de X ya también posteó, pues bueno, simplemente dice, perdimos, pues sí. Hay que corregir y entender el porqué, mucho que reflexionar, aprender y corregir. Le deseo éxito a la futura presidenta Sheinbaum por el bien de México. Escribe más cosas, pero creo que esa es la sustancia. Vamos a pausa, 7:55, volvemos.